Flores y en este podcast recabaremos experiencias, aprendizajes e información importante sobre el mundo de real estate. Esto es Florecer Inmobiliario. Hola amigas y amigos, bienvenidos a su podcast Florecer Inmobiliario. Hoy estoy de manteles largos porque me acompaña una experta, muy experta de hace muchos años en todo el mundo inmobiliaria. Ella es Monique Céspedes. Ella es partner de 4S, una empresa, como ya sabemos todos, una empresa altamente conocida prácticamente en Latinoamérica. Ella es la responsable y es partner en Centroamérica y aquí particularmente en Panamá. Bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto y muchas gracias por darme la oportunidad de tener una plática contigo, Monique. A ti. Gracias a ti por la oportunidad. Monique, me gustaría muchísimo que nos platicaras así de manera muy breve quién es Monique Céspedes para que nuestra audiencia, nuestra comunidad sepa un poquito. Seguro. Bueno, soy madre, esposa. Primero que nada, tengo mi esposo, con el que tengo ya 20 años de casada. Ah, caramba, bastante. Tengo mis hijas, 3 hijas. La verdad que una tiene 19, la otra tiene 15, la otra 10. Súper joven, jovencísima. Sí, bueno, empecé a los 22 años, me casé, a los 25 tuve mi primera hija, así que ya se puede imaginar. Perfecto. Ya están grandotas. Eso a nivel personal, me apasiona el marketing, las ventas y por supuesto el mundo inmobiliario. Vengo de una familia de desarrolladores inmobiliarios, así que pues siempre cuento que desde la barriga de mi mamá ya yo venía escuchando compra, venta, inmueble, terrenos, o sea que este mundo para mí siempre ha sido bastante familiar. Eran mis sábados, eran mis domingos ir a ver terrenos inmobiliarios para desarrollar proyectos, así que para mí esto siempre estuvo como en mi top of mind. De hecho, te cuento que mis veranos siempre obviamente trabajaba con mi mamá estaba a cargo de la comercialización de las unidades de los proyectos inmobiliarios. Mi familia vendía agregados, piedra, todo lo que es bloques, entonces material de construcción en general, y muchas veces los proyectos inmobiliarios, los desarrolladores le pagaban a ellos en canje, porque era un momento en donde veníamos saliendo de la dictadura en Panamá de Manuel Antonio Noriega, entrando entonces a digamos que el país obviamente en los 2000, de 1999. 1999, sí, por ahí ya un poquito antes, ya empezamos entonces con una democracia y hubo unos momentos en donde no había tanta liquidez, entonces ellos hábilmente agarraron y empezaron a cobrar, digamos, a través de propiedades inmobiliarias. Mi mamá entonces las comercializaba y ahí me toca a mí de joven entender un poco cómo era la dinámica, y algo que siempre me quedé preguntándome, me cuestionaba era porque yo notaba, ¿sabes? Cuando tú compras para vivir, uno como mucha emoción, uno compra y uno mira muchos detalles. Claro. Pero cuando compras así como por masas, o sea, con muchas unidades, en realidad hay veces que no nos damos cuenta de ciertas cosas, como por ejemplo, cuál es la mejor unidad, cuál es la vista que más va a gustar. O sea, no indagamos demasiado. Y en ese sentido nos quedábamos nosotros con unidades a veces no tan buenas, pero había que comercializarlas. Sí, supongo, y al desarrollador por lo general le ocurre que las últimas unidades son las más complicadas de todo el proyecto. Claro, y las que ellos tratan de empujar con aquellos que les aceptan el canje. Entonces nos tocaba comercializar a veces unidades no tan buenas, y de las cosas que me preguntaba es, bueno, ¿y qué es lo que la gente está buscando? ¿Y cómo yo puedo hacer un proyecto que verdaderamente encaje, que guste? Y bueno, por ahí mi pasión a todo este tema inmobiliario, ¿no? No, y además me decías que tu esposo es constructor. Además, mi esposo es constructor, así que no acabo en mi casa con mi mamá y mi familia, sino ya todavía me caso y él es constructor, construye muchos desarrolladores inmobiliarios en Panamá. Así que pues siempre en mi casa el tema trabajo ha sido parte de todos los días, o sea, no imposible Padrísimo. Separar el trabajo a veces. Padrísimo, ¿no? Entonces, de ese tamaño son las características que Monique nos muestra. Por eso, Monique, ahorita sería importante que nos dijeras qué tan importante en un proyecto inmobiliario, tú con tu gran experiencia que tienes, es identificar ese mercado meta. Los desarrolladores por lo general, discúlpame que te interrumpa, sobre todo en ciudades, en algunas ciudades latinoamericanas, yo vivo de una ciudad chica y muchas veces hacemos productos genéricos. ¿Qué tan importante es eso? Mira, yo te diría que es lo más importante, porque el que no conoce a su cliente en realidad nunca va a conocer cuál es el producto ideal.
a veces, y lo comentaba hace poco en mi plática, los desarrolladores construyen por miedo productos genéricos porque piensan que van a abarcar más mercado. La realidad es que el que mucho abarca poco aprieta. Totalmente. Porque al final del día no puedes lograr, digamos, de cierta manera se pulveriza toda tu estrategia. Cuando tú sabes a quién le hablas, cuando tú sabes cuál es su pain point, cuál es su dolor, qué le gusta, qué le hace sufrir, qué le agrada, cuál es su sueño, entonces tú puedes diseñar un producto acorde y comercializarlo acorde. Porque por un lado está el producto y por el otro lado está la manera en que comunicamos el producto. Si yo te agarro y yo sé que a ti te gusta la comida y eres un foodie, por supuesto que yo te agarro por la comida y por la bebida y te muestro una unidad que contenga todos estos elementos que para ti son de valor. Pero si yo no sé que a ti te gusta la comida, estoy básicamente tratando de venderte amenidades como a lo mejor una cancha de básquetbol, pero tú no juegas ni básquetbol. Claro. Entonces ahí pierdes la oportunidad del enganche, ¿no? Y que en muchos casos está en desuso. Además, adicionalmente, cuando ya tienes esa información de que ya tienes muy bien identificado sobre quién vas dirigido, ¿cómo te ayuda eso para una estrategia comercial? Sí, bueno, es lo que te decía, o sea, si cuando tú le hablas a todos no le hablas a nadie. Claro. A veces existe como la teoría de que, no, es que si yo le hablo a todos, si yo le hablo a pocos, entonces me van a llegar pocos. Pero la realidad es que tú le hablas a pocos no para que te lleguen pocos, los otros también van a llegar. Por supuesto. Siempre van a llegar. La diferencia es que tú enfocas tus recursos de manera eficiente con esos pocos y por añadidura te vi llegando los otros. Y te pongo un ejemplo. Si tú le hablas al mercado de, vamos a decirle a las personas que les gustan la vida sustentable, a la gente de los greens, ¿no? Sí, claro, que está muy en boga ahorita. Que está muy en boga. Si tú le hablas a ellos, se desprenden una cantidad de elementos. Primero, plant lovers, 7 de cada 10 millennials son plant lovers. Eso quiere decir que prefieren las plantas que cualquier otra cosa. Es correcto. Entonces, tienes por ahí un mercado que es los plant lovers, pero después tienes los orgánicos, la gente que le gusta todo el mundo natural, que no le gustan los pesticidas, que se habla muy bien con ese mercado de personas que le gusta lo natural y el tema bienestar. Pero entonces también tienes a la gente que le gusta el reciclaje, que también hila muy bien. Entonces son como micronichos que se van integrando y vuelven y se van volviendo un nicho más grande, ¿no? Entonces, creo que es fundamental entender el nicho, qué le gusta y de ahí que se desprenda todo lo que está a su alrededor que complementa y que enriquece, digamos, tu oportunidad. Por supuesto, y además, ¿cómo nos podrías tú ayudar para informarnos? Ahorita que hablabas tú de esos micronichos, ¿cómo afecta o cómo beneficia la mezcla de usos en un desarrollo inmobiliario? No, en realidad un desarrollo inmobiliario, como te digo, va a depender mucho de lo que hay en el entorno. A veces no entendemos que no podemos venir a hacer un proyecto y a saturar un entorno. Tenemos que entender qué hay primero y bajo ese escenario, entonces entender cuáles son las oportunidades. Por eso el análisis es clave, ¿no? El análisis es clave, es entender qué hay y qué hace falta para ver cuáles son las oportunidades. Con esas oportunidades en mente, entonces de ahí empezamos a ver cuáles son los usos complementarios a la vivienda. Porque en un proyecto inmobiliario, cuando tú haces la pregunta de qué necesitas, obviamente lo básico, te van a decir una farmacia, te van a decir que muy probablemente un lugar donde puedan comprar vegetales, etc. Pero cuando tú quieres ampliar, si enfrente, por ejemplo, tienes un supermercado, ¿qué sentido hace que pongas otro supermercado? Sí, por supuesto. Entonces, por eso es que es importante entender un poco cuál es la dinámica de la zona y qué realmente hace falta a nivel de metros cuadrados, digamos, eso contrarrestado contra la gran población que hay, demanda que hay de un producto determinado o de un giro determinado, ¿no? Sí, por supuesto. Además, platicaba contigo ahorita y te escuchaba, ¿cómo lograr proyectos aspiracionales, darles alma, como le decías hace unos minutos? Esa palabra me gustó muchísimo. Darle vida. Sí, me gusta mucho decir hablar de alma y hablar de vida en los proyectos porque realmente tiene que tener su propia identidad. Es como que su ADN. El ADN del proyecto es lo que marca, o sea, tú tienes tu ADN, yo tengo el mío y yo te digo, o sea, tú eres una persona con tales características. Las personas que te conocen pueden hablar de ti. No, mira, el chico tiene una buena sonrisa, es amable, o sea, y habrán muchas otras características que yo desconozco, pero que seguramente hacen de tu personalidad quien tú eres. Sí, único. Único. La genuinidad, ¿no? Le llaman. Entonces, lo mismo tiene que pasar en un proyecto inmobiliario. Tenemos que buscarle esa identidad. ¿Y cómo se busca la identidad? Que es clave. Yo te digo, hace poco estuve participando de un proyecto en donde este cliente me decía, ya no quiero desarrollar un proyecto verde porque ya hay un proyecto verde cerca de donde yo estoy desarrollando. Tampoco quiero desarrollar un proyecto pet friendly porque también hay un desarrollo pet friendly cerca. ¿Qué hago?
Entonces yo le dije, bueno, lo primero vamos a investigar. Y una de las cosas que en la investigación salió es que no habían proyectos que tuvieran que ver con el tema musical, pero sí había una gran cantidad de gente que descargaba videos en Spotify, en Google Play, y eso habría otra oportunidad. Entonces, bueno, parte de la recomendación fue, mira, con esta información sabemos que hay suficientes personas que esto, digamos, les es interesante esta información. Entonces, de ahí empezamos a diseñar el proyecto inmobiliario. Y él me decía, tengo mucho miedo que se parezca a un Hard Rock Café, por ejemplo, en términos de que sea muy comercial. Yo, no te preocupes, que eso no es lo que vamos a hacer. Vamos a entender primero, a través de preguntas, qué haría sentido. Entonces nos dimos cuenta que había muchas bandas musicales donde no tenían dónde yo iba a decir jugar, play, pero digamos que tocar su música. Entonces empezamos a crear espacios en donde ellos pudieran practicar, en donde hubieran ciertos instrumentos complementarios que pudieran a lo mejor adquirir dentro de los amenities del proyecto. Empezamos a pensar cómo estos espacios sociales o este área común podía también integrar la música, o sea, que siempre hubiese el sonido claro, de fondo, y bueno, y así empezamos a darle como esa vida al proyecto, pero de una forma que realmente digamos, encajaba perfectamente con el perfil, que a lo mejor no era un perfil tan juvenil como el Hard Rock Café, era a lo mejor un poquito más elite, pero todo podía conjugar bien, solamente buscando, digamos, adecuadamente cuáles iban a ser, digamos, esos factores o esos valores agregados, ¿no? Además, fíjate que ya no es ya un nicho de mercado, es una super o sea, ya los nichos ya son ultra específicos por lo que Muy veo, ¿no? Ya sí, increíblemente. Y ahí, por ejemplo, las estrategias de branding, de naming, pues también juegan un rol importante. Totalmente. Digo, tú eres expertísima en eso. Mira, el tema del branding es impresionante, cómo. Y te digo, lo primero que pasa, a mí me da mucha risa porque los desarrolladores, o por lo menos acá en Panamá lo noto muchísimo, buscan siempre marcas azules, verdes. Y yo siempre les digo, cuando una persona va a comprar una unidad, lo primero que empieza a hacer es scroll down, ¿no? Y sí, empieza a ver que si se mete en Instagram y empieza a mirar. Y si todos son verdes o azules, ¿tú crees que esa persona claramente va a tener en el top of mind quién eres tú? Es bien difícil. Sí, entonces, muy complicado. Por eso es que yo siempre les digo, a mí me gusta proponer cosas distintas. Tiene que ir obviamente ligado, y si al final somos marinos y vamos a hacer un proyecto marino, a lo mejor tiene que ir el azul. Pero el azul, ¿cuál azul? Hay 10.000 millones de colores azules. Totalmente. Entonces hay que buscar cuál es, digamos, esa tonalidad que encaja, ¿no? Entonces, en el tema del naming, por ejemplo, no es que mi abuelo se llamaba de tal manera y yo le quiero poner así al proyecto, digo, yo creo que tiene mucho más que ver con el tipo de producto. Si tú le estás desarrollando a un foodie, como hablábamos al principio, nosotros desarrollamos un proyecto que se llamaba Cook. Era el nombre perfecto para un proyecto y se identifica claramente el usuario final. Tuvimos el caso de un proyecto en Panamá, que era un proyecto verde, se llamaba Natural, todo era natural, era el proyecto que estaba dirigido a este que te digo, de los millennials. Entonces, y así, ahorita estamos desarrollando un proyecto que tiene todo un tema de elementos naturales, estamos hablando de aura, por ejemplo. Y así, o sea, los nombres van surgiendo dependiendo de el tipo de producto, ¿no? Claro. Pero es elemental, digo, para efectos. Es elemental, porque la gente una comercialización conecta. exitosa, pues va muy de la mano, no solamente de superanichar, como hablamos al principio, no solamente establecer un buen naming, no solamente de un buen branding, sino son una serie de factores que inciden para que un proyecto inmobiliario comercialmente sea exitoso, ¿no? Sí, hay que darle profundidad a la marca, creo que mucha profundidad. Lo que sucede es que a veces se quedan muy superficiales. Me llegan clientes que me dicen, sí, yo tengo mi marca, y cuando veo la marca realmente es un logotipo. Claro. Un logotipo no hace la marca, o sea, necesitas tener esa profundidad, ese diseño gráfico, esas paletas de colores, esa amplitud, ese uso variado y mixto que hoy te exigen las distintas plataformas. Claro. Y si no, definitivamente no tienes el nivel no tienes el engagement, porque no tienes el nivel de profundidad, porque no logras conectar, porque estás demasiado rígido entre dos colores, entre una tipografía, o sea, te vas rígido, o sea, de cierta manera te pones tan rígido que no se vuelve atractivo. No, y además yo creo que tiene que haber un alto grado de congruencia, ¿no? Porque 100%. A veces puede haber
un especialista como tú que va con un gran desarrollador, pero al momento de que el cliente final llega al desarrollo y no hay congruencia con lo que originalmente se había planteado, pues lógicamente se destruye por completo el buen trabajo que se hizo originalmente. Sí, el tema de la congruencia es súper importante, me parece un factor, ¿no?, increíble, precisamente porque no desarrollan un brand book completo, sino que se quedan en el logotipo. Entonces todo el mundo empieza a ver cómo darle forma. Sí, el pobre no, diseñador que agarra el loguito dice, bueno, ¿cómo hago, yo siendo marketinero, cómo hago para que este proyecto realmente enganche? No tengo herramientas de trabajo, entonces empieza a ser creativo. Pero después ese diseñador no está y lo toma otro y también se pone creativo y toma y utiliza otros elementos y ahí va perdiendo congruencia porque tienes, o sea, la consistencia, perdón, de un lado tienes una marca propuesta de cierta manera y pasan, no sé, 3 meses y luego entonces empiezas a ver una variabilidad, pero que no tiene una cosa relación con la otra, o sea, no es gradual, es realmente, se vuelve confuso y al final eso confunde al cliente. Y eso ocurre frecuentemente, ¿no? Sí, supongo. sí, muchísimo, la verdad que sí. No, pues sí. La verdad que estoy con un aprendizaje y con mucho valor que nos regalas, Monique. Quiero solamente decirte si quieres agregar algo más. Realmente ha sido una plática muy sustancial, muy interesante. Bueno, solo decirles que definitivamente si están en el desarrollo inmobiliario, creo que es fundamental, como arrancamos, entender quién es el cliente. Es elemental. La mayoría de los grandes problemas que se dan en los proyectos es que no nos tomamos el tiempo de conocerlo y empezamos a experimentar y ahí entonces es donde fallamos. Entonces tómense el tiempo. Los proyectos inmobiliarios son proyectos que realmente requieren una inversión importante de dinero, pero sobre todo energía, ¿no? La verdad que los proyectos inmobiliarios requieren de mucha energía y yo creo que digamos, consecuentemente, para que esa energía no sea botada y desperdiciada, hay que enfocar nuestra mente y nuestros recursos en hacer cosas que funcionen y para eso tenemos que partir del cliente final. Sí, por supuesto, ¿no? No, y sobre todo también que para eso es importante acercarse con personas especialistas, sí, con personas que nos den una pauta para lograr que esos proyectos sean tan exitosos, porque como en efecto dices, no son inversiones ordinarias, sino son inversiones muy fuertes por lo general. Entonces, pues es importante tomar siempre ese tipo de consideraciones. Monique, muchísimas gracias. A ti, a ustedes, muchas Realmente, gracias por te agradezco muchísimo el espacio. Me gustaría que nos dijeras cómo te pueden buscar en las redes sociales. Bueno, yo estoy por Monique de Céspedes, igual a través de la página web de 4S pueden entrar a mi perfil. Yo estoy a cargo de la operación de Centroamérica y Caribe, así que pues ahí van a ver el loguito y los países que yo represento, ahí pueden cliquear y pueden entrar, o en mi Instagram o en mi Facebook, Monique de Céspedes. Igual. Sí. No, y además, pues, ser responsable de una empresa de esa envergadura, pero particularmente en la parte de Centroamérica y aquí como sea en Panamá, pues no es cualquier cosa. Sin duda que es una gran responsabilidad la que tienes, ¿no? Con alegría, la verdad lo hago con mucha alegría, me encanta lo que hago, disfruto lo que hago, así que estoy a la orden para lo que quieran. Qué bueno, pues te comento así ya para finalizar, este es un podcast que va dirigido para personas que aspiran, personas que ya son desarrolladores inmobiliarios, y sin duda que esta plática va a ser de mucha sustancia. Muchas gracias una vez más. A ti. Agradezco a todos porque nos hayan escuchado. Seguimos aquí en sintonía en su podcast Florecer Inmobiliario y nos vemos al próximo episodio. Hasta pronto.